Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí, gracias al PRAN por acoger esta reunión y desde luego me sumo al por fin de mis compañeros porque realmente han sido 2 años y medio peleando por conseguir este foro que es muy grato porque al final estamos todas las personas que más o menos tenemos algo que ver en este país con el estudio de las resistencias antimicrobianas y estoy segura de que hoy surgirán grandes cosas en el debate. Yo pertenezco al COESAN desde el año 2016. Aquí tenéis la junta entrante y saliente. Es una foto de hace un par de años ya, pero realmente es uno de los comités más ricos porque es uno de los comités en los que te permite poner en común con otros compañeros que tienen los mismos problemas que tú algunas cuestiones que nos preocupan en nuestro día a día. No está todo dicho, todos lo sabemos en el ámbito del estudio de las resistencias antimicrobianas. Cristian nos lo ha comentado hoy también y yo creo que el COESAN es un gran foro para esto y os animo desde aquí a que hagáis llegar vuestras consultas al comité porque realmente son luego debatidas y discutidas para intentar dar una respuesta y se trasladan muchas de estas cuestiones al UCAS. Me toca una parte que es relativamente fácil en esta sesión y yo creo que os traigo buenas noticias. Yo creo que los resultados de la encuesta son bastante buenos en cuanto a cómo hemos evolucionado y a cómo estamos trabajando en estos momentos en España. Voy a hablar muy poco de lo que fue el origen del COESAN como Comité Nacional. Yo no sé si algunos de los más jóvenes conocéis que ya en el año 91 había un organismo previo que era el Mensura, que se creó a imagen de este comité del antibiograma de la Sociedad Francesa o del Comité Británico, con la idea de normalizar los criterios que se utilizaban en el antibiograma. Y este comité fue un poco el germen del COESAN que se formuló oficialmente en el año 2012 y que desde entonces ha estado trabajando intensamente para integrar, para armonizar la forma de realizar los antibiogramas en España, para integrar los criterios EUCAS y para ayudar en este camino de transición a los diferentes laboratorios españoles. Entonces, desde el 2012, COESAN está intentando hacer este acompañamiento, está intentando llevar consultas a EUCAS y servir de organismo vehiculizador. Al final, las funciones o las responsabilidades que tiene el COESAN como comité integrado en la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y también la Agencia Española del Medicamento es acompañar en este primer momento a la transición entre el CLSI, que era con lo que empezamos a trabajar la mayoría de nosotros, y el EUCAS, conseguir implicar a las autoridades. Ya nos ha contado Antonio López el camino que siguieron en los inicios ya, a ajustar los documentos SEIM del antibiograma a la normativa EUCAS, a tener un programa educacional del que forman parte estas jornadas también, a hacer una revisión crítica de todas estas consultas que llegan desde EUCAS y transmitirles nuestra impresión y nuestras opiniones acerca de estas consultas o nuestra evidencia, realizar trabajos que nos han permitido generar evidencia y que nos han dado peso dentro del Comité Europeo, hacer propuestas y traducir al español los documentos más relevantes, como habéis visto ahora con el cambio de categorías. Esta es la diapositiva que se presentó para el nuevo plan de resistencia a los antibióticos. Antonio os ha dicho que formamos parte, que somos una parte importante dentro del nuevo plan y es verdad que hemos trabajado intensamente en la consolidación de esta implementación de la normativa EUCAS y sabéis que periódicamente vamos elaborando documentos en función de las necesidades que hemos detectado. Se elaboró la hoja de ruta, se elaboró el documento de paneles de sensibilidad, un segundo documento de paneles de sensibilidad y los dos últimos documentos que se han publicado es uno con recomendaciones para los informes de sensibilidad acumulada, intentando crear una estrategia homogénea y también el documento de paneles de discodifusión que hoy se tratará en detalle en esta jornada. Además, estamos dando soporte a la red LABRA, la red de laboratorios que estudian la resistencia antibiótica, que está dirigida por Jesús Oteo, y estamos participando en la RENAVE y en el desarrollo de este plan para intentar tener un mapa epidemiológico de las resistencias a nivel nacional, donde todos los datos sean de calidad y homogéneos. Esta era la hoja de ruta, esto es hace 2 años y medio la idea de esta primera presentación, pero hoy ya no tiene sentido y de aquí a que os pasáramos esta encuesta para ver un poco qué es o cómo estábamos en España.
el doctor Giske ya nos ha enseñado esta diapositiva. En estos momentos tenemos más del 90%, ya veréis que es un poco más incluso de los laboratorios españoles que se rigen por criterios EUCAS. Yo creo que esto es algo muy importante porque nos ayuda en esta homogeneidad que necesitamos para podernos comparar y para poder detectar problemas puntuales de resistencia en algunos centros. El cuestionario se ha hecho a partir de una hoja de Microsoft Forms, de un formulario de Microsoft Forms. Tengo que dar gracias, lo haré al final también, a Fernando Docobo por el soporte en este sentido. Es verdad que os coaccionamos un poco, pero realmente eran unos datos que creíamos que eran muy ricos y que necesitábamos y era muy importante y sabíamos que todos nos los ibais a ofertar voluntariamente, pero con la carga asistencial que tenemos la mayoría de nosotros no queríamos que nadie se despistara y queríamos que todos estuviéramos representados en estos datos. Entonces os pido disculpas por haberlo hecho así, pero sí que nos parecía muy importante tener esta foto que hace años que no teníamos de manera tan real. El objetivo de esta encuesta, os lo trasladamos cuando os pasamos el formulario, era conocer aspectos relacionados con la implantación de la metodología y los puntos de corte EUCAS en los laboratorios españoles y ponderar el número de centros que han adoptado ya las definiciones de las categorías de sensibilidad establecidas en 2019 porque no teníamos datos precisos al respecto. Así pues, el cuestionario tenía todos estos apartados que iremos viendo uno detrás de otro, o sea, eran datos que necesitábamos demográficos y también datos de la persona que respondía a la encuesta, porque la idea es llevar estos datos a una publicación en enfermedades infecciosas y queremos que todos figuréis nominalmente, datos del laboratorio, datos referidos a cómo realizamos estos estudios de sensibilidad, datos en cuanto a la implantación de las nuevas, entre comillas, definiciones EUCAS y otras cuestiones que nos parecían de interés en relación con los recientes cambios en el antibiograma. En cuanto al tipo de asistencia, lo que vemos es que prácticamente el 90% de los centros que estamos aquí lo que hacemos es una asistencia pública, pertenecemos al Sistema Nacional de Salud y esto es algo que condiciona también nuestra manera de hacer. Hay un 3% de asistencia privada. Yo creo que es muy importante que trabajemos conjuntamente porque al final los pacientes son pacientes y hemos de confluir todos para dar la mejor asistencia y yo creo que esta comunicación y esta ruptura de barreras entre la asistencia pública y privada es muy importante para que podamos colaborar conjuntamente. Y hay un 10%, dependiendo del modelo sanitario de la comunidad autónoma, que es un sistema asistencial público pero de gestión privada y esto también tiene que tener su cabida en el estudio y en la coordinación y en la homogenización si queremos tener un mapa real de las resistencias a los antibióticos en España. La mayor parte de los centros, más del 40%, son centros que son importantes, entre 500 y 1.000 camas. Hay un 13% que incluso tienen más de 1.000 camas. Hay un 36% que están entre 200 y 500 camas y también hay un porcentaje pequeño, pero hay un porcentaje representado de centros con un menor tamaño. Esto para mí es una muy buena noticia. O sea, prácticamente el 100% de los laboratorios que estamos aquí pertenecemos a un servicio de microbiología. Yo creo que esto es relevante para poder tomar nuestras propias decisiones y hay un 3% que están dentro de los laboratorios de análisis clínicos. Cuando nosotros empezamos a ejercer la microbiología teníamos como gran amenaza la externalización. Yo creo que este es otro dato que es importante. El 95% de los centros que han respondido están integrados en el hospital o en el recinto hospitalario. Yo creo que es muy importante para ejercer nuestra tarea de microbiólogos clínicos estar dentro de los hospitales y muy próximos al paciente y a los clínicos que son nuestros usuarios. Y habría un 5% que estarían fuera de los centros, quizás también porque engloban, siguiendo un modelo europeo, y engloban a diferentes centros y es difícil que estén pues, en el hospital. De todas formas, hay algunos centros que habían sido externalizados y que ahora están volviendo a los hospitales y yo creo que esto es una gran noticia. En cuanto a la asistencia, prácticamente el 90% de los centros que han respondido a esta encuesta realizan una asistencia hospitalaria, pero hay un 13% de los centros que engloban asistencia hospitalaria y primaria y esto tiene una trascendencia relevante porque no es lo mismo dar un informe de antibiograma a la comunidad que darlo en el hospital, empezando por la limitación de las vías de administración de los antimicrobianos. Y eso es algo que se tiene que tener presente. El antibiograma del hospital no es el antibiograma que ha de ir a la primaria por todas las limitaciones que se tienen.
En cuanto a otras de las cuestiones, yo creo que en este sentido la pandemia ha sido una de las pocas cosas positivas que nos ha traído a los microbiólogos, pero ha sido una cosa positiva y es ahora nuestra obligación, como comentaba el doctor Federico García, vicepresidente de la SEIM, defender nuestro papel como microbiólogos clínicos y defender esta presencia 24/7 de la asistencia microbiológica en los hospitales. Vemos aquí que en torno a un 60% de los hospitales mantienen una asistencia 24/7, un 40% con la presencia de un microbiólogo también por la noche y un 17% con una guardia localizada a partir de las 10 de la noche. Habría microbiólogo hasta las 10 de la noche los 7 días de la semana, esto también es importante en un 15% de centros más, y luego sí que hay en torno a un 25%, casi un 30%, en el que creemos que la asistencia sería subóptima porque no hay un microbiólogo de referencia que pueda dar una solución a un problema puntual, que los hay y muy urgentes durante el fin de semana. Yo creo que esta es la parte en la que hay que trabajar y en la que hemos de darnos soporte los unos a los otros. En cuanto a la lectura del antibiograma, más o menos en la mitad de los centros hay una persona dedicada específicamente. Yo creo que hoy estamos una gran parte de ellos aquí en este foro y en la otra mitad de los centros, quizás también por tamaño o por menor disponibilidad de facultativos, la persona que realiza el antibiograma realiza otros procesos también. Esto no es desestimable y yo creo que independientemente de que nos dediquemos a otras áreas en el laboratorio, tener un buen conocimiento de lo que es la lectura interpretada del antibiograma y el estudio de la sensibilidad es relevante porque es uno de los rasgos diferenciales del microbiólogo clínico con respecto a otros especialistas. En cuanto al organismo regulador, esta sería la buena noticia. Tenemos un 97% de centros ya que se rigen por criterios EUCAS. Quizás aquí tendríamos un poco de sesgo porque probablemente los que estamos aquí somos los que estamos alineados con la filosofía del COESAN y en este sentido estamos decantadas hacia el EUCAS, pero en la realidad, como hemos visto en los mapas, es que ya queda muy poco porcentaje de laboratorios que se rijan por CLSI. En cuanto al COESAN como estructura, nos interesaba saber si era útil las actividades que íbamos realizando y si realmente llegábamos a vosotros, porque independientemente de que tengas una página web o de que tengas representación en el Congreso de la SEIM, para nosotros es muy importante llegar a las personas que trabajan en el antibiograma y bueno, prácticamente el 90% de las personas que estamos aquí tenemos alguna interacción y conocemos bien lo que hace el comité. Yo creo que en este sentido la página web que probablemente a lo largo de los años vaya incorporando más información y los últimos trabajos que se han publicado en enfermedades infecciosas han contribuido a que estemos más presentes en vuestro día a día. En cuanto a la forma de realizar los antibiogramas, en un 100% de los centros se sigue utilizando, no quizás de manera unívoca, pero sí en algunos casos o para comprobar algunas cosas, el antibiograma por discodifusión, en un 8% con soporte de un sistema automatizado que te permite tener las reglas de experto y en un 100% de los laboratorios utilizan tiras de gradiente probablemente para comprobación de algunos resultados. Y en cuanto a las técnicas comerciales, Microscan sería el proveedor mayoritario, seguido de Vitec 2 y a distancia de Phoenix, que quizás se ha reincorporado al mercado en los últimos años. Esto explica que muchos de nosotros sigamos teniendo también otras técnicas, porque ya sabemos que en las técnicas automatizadas hay un pequeño porcentaje que requiere de comprobación fenotípica y que te obliga a tener a disposición técnicas como el discodifusión o LTs. En cuanto a otros sistemas comerciales, no caímos en preguntar específicamente qué, probablemente pues, uno de ellos pueda ser Sensititre o otro tipo de paneles y que hayan adoptado el sistema rápido de EUCAS hay un 13% de los laboratorios y que utilicen otro sistema comercial rápido sería un 4%. Esto en global serían 5 centros, 3 que utilizan el sistema Accelerate, uno que utiliza Alfred, que es un sistema de nefrometría de Halifax, y uno que está evaluando Quantamatrix, que sería muy parecido a lo que es Accelerate. En cuanto a los datos del antibiograma, la lectura a primera hora de la mañana aún se mantiene en un 40% de los centros, pero en el resto prácticamente se van emitiendo resultados a lo largo de todo el día. Yo creo que esto es un rasgo muy importante porque esto es lo que hace que si tienes un interlocutor al otro lado se pueda adecuar de manera precoz el tratamiento antimicrobiano de los pacientes y nos da un gran valor a los microbiólogos
como parte implicada en la optimización de los tratamientos antimicrobianos y en el cuidado del paciente. Yo creo que esto es algo que hemos de trabajar y que hemos de fomentar. En cuanto a la disponibilidad del interlocutor, en jornada laboral el 80% tenemos un interlocutor definido para si se detecta cualquier problema o cualquier cosa que hemos de comentar en relación a estos estudios de sensibilidad, y un 22% no tendrían interlocutor fuera de la jornada laboral, entendemos como esta de 8 a 3 o de 8 a 5 de la tarde. Yo creo que en este sentido para los microbiólogos ha sido una gran ganancia el disponer de la historia electrónica en los hospitales. Cambia mucho cuando tú tenías que llamar para preguntar datos sobre el paciente, ahora que los puedes consultar libremente y enseguida ves si el resultado que estás emitiendo puede tener una implicación directa y rápida sobre el paciente, porque es un paciente que está bien cubierto o que no está cubierto el mecanismo de resistencia que acabas de detectar. En cuanto al tipo de interlocutor, pues lo que vemos, muy a pesar nuestro, es que el infectólogo, que es nuestra pareja de baile natural, solo está presente 24 horas en un 12% de los centros que hoy estamos representados aquí. En cuanto a los antibióticos informados, o sea, la mayor parte de nosotros estudiamos un número de antibióticos e informamos selectivamente lo que consideramos adecuado, no informamos todo lo que tenemos en el antibiograma, pero habría un 10% que sí que informan todo lo que estudian. Y en cuanto a los informes de sensibilidad acumulada, que yo creo que es una de las funciones fundamentales para saber dónde estamos y para ayudar también a elaborar guías de tratamiento para las profilaxis o para los tratamientos empíricos, pues en este momento prácticamente el 90% de los centros los emiten de manera anual, y sí que hay un porcentaje que han tenido que discontinuar durante la pandemia por falta de personal y porque, no nos engañemos, no tenemos las herramientas informáticas idóneas para hacer esto. Y en los hospitales, en este 90% de hospitales en los que se hace, es a costas del esfuerzo del microbiólogo y de muchas horas para depurar y para darnos datos de calidad. En cuanto a la implantación de los criterios EUCAS, esta era una de las preguntas fundamentales. Nos interesaba mucho saber quién había hecho ya la migración, y fijaros, casi el 70% de los centros ya se han adoptado los nuevos criterios, con lo cual muchos de vosotros nos vais a poder contar ya hoy vuestra experiencia y las causas del retraso en esta falta de implantación, en los que aún no tienen EUCAS los nuevos puntos de corte implementados, son sobre todo la pandemia, la presión asistencial que hemos tenido, la falta de adecuación de los sistemas informáticos de los laboratorios y de los sistemas expertos que nos ayudan en nuestra tarea, el miedo a que el interlocutor que tenemos al otro lado haga malas interpretaciones de este nuevo sensible a exposición incrementada, la dificultad para hacer llegar a nuestros interlocutores la trascendencia de este cambio y qué es lo que significa, y la dificultad para controlar el consumo una vez hecho el cambio del meropenem y de otros antimicrobianos de amplio espectro. Esto nos preocupa. Yo creo que es una tarea nuestra el emitir informes con alta responsabilidad. En cuanto a esto, eran dos preguntas un poco especulativas. Realmente, en el 50% de los centros pensamos que se ha entendido bien el significado de esta nueva categoría, pero en cuanto a los datos que tenemos, pues hay un porcentaje importante que no podría dar una información a este respecto. En cuanto a la estrategia de implementación, si revisáis los trabajos que hay publicados en la literatura, una nota o una circular por mail no es operativa, no es efectiva, porque es una comunicación unidireccional que no te está demostrando que el interlocutor está entendiendo lo que realmente le estás transmitiendo. Entonces, muchos de nosotros, yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo por hacer sesiones en los servicios clave del hospital, incluso sesiones generales, para que la gente pueda entender, o cuando menos empiece a plantearse que hay un cambio en el significado de la I o del sensible a exposición incrementada. Hay centros que han utilizado las redes sociales con estrategias originales y con mucha difusión, incluso fuera de sus centros. Yo creo que es muy importante añadir, sobre todo al principio, un comentario en el informe y bueno, hay este porcentaje que no ha implementado aún. En cuanto al apoyo de otros profesionales, en el 75% de los casos hay apoyo en las comisiones de antibióticos, en el resto del equipo PROA, en compañeros infectólogos y sobre todo en los compañeros de farmacia, que van a ser claves para ayudarnos a controlar el consumo de estos antimicrobianos de amplio espectro. Y una de las cosas que más nos preocupaba es el antibiograma de Pseudomonas aeruginosa, y hay centros que han optado por no informar, por dejar oculto aquellos antimicrobianos que tendrían el sensible
como meropenem o ceftazidimab-avibactam o ceftolozano-tazobactam, pero la mayoría realmente emiten el informe con los antimicrobianos que habían dado habitualmente y están intentando que nuestros compañeros entiendan realmente que pueden utilizar, como siempre, una ceftazidima o una piperacilina-tazobactam, aunque la traducción no sea sensible a dosis plenas, sino sensible a exposición incrementada. En el caso de si se ha realizado el cambio y si hay percepción de que haya una desviación del consumo, un 13% dicen categóricamente que sí, que han notado este incremento. Hay trabajos en la literatura, hay un trabajo suizo que dice que sí, pero aquí en España hay una publicación en la revista española de quimioterapia que también da una idea a este respecto, del grupo del Miguel Servet de Zaragoza. Y bueno, nos diréis hoy cuál es vuestra percepción y si realmente estáis viendo esto en los centros en los que ya tenéis la implementación hecha. Y luego unas últimas preguntas en relación a otros cambios en las guías y en cuanto a si utilizamos en nuestra práctica asistencial el concepto de área de incertidumbre del que Felipe os hablará a continuación con más detalle, pues en un 70% de los casos yo creo que hemos asumido esto y sí lo estamos haciendo. Y en cuanto a las conductas que realizamos, pues un 40% repiten la prueba, un 70% utilizan un método alternativo, un 13% informan este resultado como incierto, un 40% lo ocultan o lo informan como resistente si tienen otras alternativas terapéuticas, un 35% hacen un comentario, pero no solo no en el informe, porque la ATU es una cuestión microbiológica, sino un comentario verbal con el clínico responsable de ese paciente, y un 2% aún no lo tienen en cuenta. Y cuando no existe punto de corte establecido por EUCAS, pues el 80% buscan si hay puntos de corte en otros comités, en las guías previas de la Sociedad Francesa o incluso del CLSI. Un 65% intentan averiguar, siguiendo las recomendaciones, si hay un punto de corte ECOF. Yo creo que esto es algo que hacemos muchos de nosotros. Otras veces se utilizan puntos de corte de especies que consideramos próximas, se informa a la CMI sin traducción o se informa a la CMI sin traducción añadiendo un comentario que es la recomendación que hace EUCAS en su página oficial. Los datos más relevantes desde mi punto de vista es que tenemos datos por fin que reflejan una situación actual no despreciable, porque aquí tenemos 98 respuestas, que en estos momentos la mayor parte de nosotros trabajamos en laboratorios de microbiología, no de análisis. Esto nos da cierta independencia para podernos adecuar a lo que consideramos relevante, que estos laboratorios están integrados en el centro hospitalario y esto es una gran noticia, sobre todo para los que venimos de tiempos atrás y que vivimos esta amenaza, que en un 60% de los casos, aunque no nos engañemos, sabemos que es parte de lo que ha dejado la pandemia, tenemos laboratorios abiertos 24/7 y que tenemos que trabajar porque esto sea una realidad en el resto de centros, que casi el 100% de los centros que estamos aquí hoy utilizamos criterios EUCAS y que conocemos todos el COESAN, a la vista estamos aquí, pero conocemos los recursos que nos ofrece COESAN. En cuanto a los métodos comerciales, ya hemos hablado que discodifusión sigue estando presente en los centros de manera más minoritaria o más mayoritaria, pero sigue estando presente, no perdemos el expertise en cuanto a esta técnica. Yo creo que el antibiograma rápido también contribuye a esto, y que más de la mitad de los resultados, y esto es una gran noticia, emiten informes durante todo el día, ya no nos limitamos a dar información antes de las 11 o de las 12 de la mañana, y esto hace que el papel del microbiólogo esté muy presente en el hospital, en la atención continuada de los pacientes. Que lamentablemente solo hay infectólogo de guardia en el 12% de los centros. Esto nos obliga en el 80% restante o en el 90% restante a hacer una recomendación que a veces sobrepasa nuestra idea inicial y nos obliga a estar mucho más formados de lo que a priori debería ser en cuanto a tratamientos actuales y guías de tratamiento, y que los nuevos criterios van avanzando lentamente pero con paso firme, porque ya prácticamente el 70% de los centros los tiene implementados, y hoy nos gustará mucho escuchar cuál ha sido vuestra experiencia y cuál ha sido la repercusión, sobre todo en cuanto al tratamiento de las infecciones por Pseudomonas aeruginosa. Agradeceros una vez más vuestra presencia aquí, el interés por las jornadas, pedir disculpas a todos aquellos a los que por problemas de espacio no hemos podido invitar hoy a estar con nosotros, y agradecer especialmente a Fernando Docobo, que me ha ayudado a realizar esta encuesta y a realizar el análisis de la encuesta, y a Antonio, que también hemos estado discutiendo estos últimos días los resultados. Gracias a todos.